Hola, muy buenos días a todos y a todas quienes ya se están sumando el día de hoy. Permítanme aquí prender mi cámara. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por darle seguimiento a estos temas contables, que para nosotros es muy importante que tengamos un poquito más de información para que, bueno, todo lo que tiene que ver con nuestras obligaciones legales, fiscales, pues las tengamos ahí más claras con temas que ya podamos nosotros entender un poquito más y también saber la importancia de conocerlos y de tenerlos a la mano y saber la importancia de cumplir con ciertas normas y reglas también contables fiscales. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Para no robarles más tiempo de la sesión, permítanme por acá nada más de una vez lanzar nuestros cuestionarios que lanzamos siempre al inicio de todas las sesiones para que por favor nos ayuden con la respuesta. Créanos que para nosotros es muy importante sus respuestas, así podemos hacer varios análisis de estas sesiones, entonces les pedimos que nos apoyen respondiéndola. Y bueno, pues antes de continuar, como en cada sesión, les recordamos que esta capacitación únicamente es con fines informativos, por lo tanto no cubre ni pretende cubrir todo lo que es una asesoría. Para ello les pedimos que lo mejor es que nos contacten a través de Appleseed y así podamos tener una asesoría y acercarlos con algún especialista que les puedan dar las respuestas pues más específicas al caso particular. De todos modos, les pedimos que todas las dudas que tengan nos las dejen en en la sección de Q&A y bueno, pues mientras tanto, permítanme bueno, aquí ya estamos compartiendo la presentación. Como verán, el día de hoy vamos a darle continuidad a un tema que vimos la semana pasada. El día de hoy vamos a platicar sobre estados financieros para donatarias y nuevamente nos acompaña nuestro contador Juan Carlos Álvarez. Para quienes no estuvieron en la sesión anterior, les platicamos un poquito del background de Juan Carlos. Él es un contador público con más de 10 años de experiencia en donatarias autorizadas, personas físicas y personas morales del régimen general, conocimiento y de conocimientos en cumplimiento normativo. Y bueno, actualmente él nos acompaña y nos apoya como coordinador de administración y operaciones en Fundación Appleseed México. Entonces, muchísimas gracias, Juan Carlos, por todos los conocimientos que nos compartes. Y nada más, como siempre, también recordarles toda la información que ustedes nos brindan y los comentarios. Aquí en esta comunidad, pues todos aprendemos. Entonces, también nos pueden dejar ahí sus comentarios y los tomaremos en cuenta. Entonces, pues sin más, Juan Carlos, adelante, el foro es tuyo. Gracias, Tere. Pues muy buenos días a todos. Y si les parece bien, pues empezamos. Insisto, este es, como dice Tere, es la sesión 2. Ojalá muchos de los que estén con nosotros hayan estado en la sesión pasada. Si no, si quieres avanzamos a la siguiente. Este es el temario o el contenido del día de hoy. Para como ponernos en contexto, vamos a empezar con un repaso de lo que comentamos la sesión pasada y después ya empezaremos como tal a entrar en materia de esta norma y del tema del día de hoy. Si quieres, avanzamos, Ero. Ok, de manera muy rápida y tratando de no detenernos en en este tema, puesto que fue algo que vimos con detenimiento y de lo que se trató la sesión pasada, sí les quise poner un repaso para ponernos en contexto de los diferentes tipos de donativos. Entonces, em, existen diferentes tipos de donativos. En primer lugar está el donativo en efectivo y sus equivalentes, son las monedas, cheques y valores que no sean bienes. Estos se reconocen por el monto recibido o por las promesas incondicionales que sean devengadas y exigibles, asegurando que los ingresos están correctamente reflejados. En el segundo caso, en el caso de los donativos en bienes, se van a registrar a su valor razonable. Su tratamiento posterior, es decir, si se deprecian o no, depende del tipo de bien recibido y de las disposiciones que en específico establezcan cada norma. Cuando se trata de transacciones lucrativas, es decir, hay ocasiones en las que las donatarias obtienen ingresos de otro tipo que no son donativos. La normatividad los reconoce y dice que cuando sean transacciones lucrativas, es decir, enajenación de bienes o prestación de servicios, tienen que ser a precios subsidiados, entiéndase esto como por debajo de mercado. Estas también deben reconocerse como ingresos reflejando el beneficio económico que la entidad obtiene. Los donativos con carácter devolutivo
son aquellos que incluyen condiciones específicas impuestas por el donante, se reconocen inicialmente como un pasivo y conforme se van transformando, corrijo, y solo se transforman en ingresos a medida que se cumplen las condiciones establecidas. En cuanto a los donativos en servicios, estos no se deben reconocer contablemente ya que no es posible valorarlos de forma confiable. Sin embargo, deben revelarse notas a los estados financieros para ofrecer una visión completa de las contribuciones recibidas. Continuamos con las piezas de colección que se clasifican según su destino en destinadas a la venta. Estas se reconocen como ingresos al valor neto de realización o cuando se concreta la venta. Y las destinadas a conservación pueden o no reconocerse como activos, siempre y cuando cumplan con condiciones específicas como su protección y uso público. Si las piezas son adquiridas, su registro varía. Aquellas Ojo, aquí hay que enfatizar, si una cosa son las piezas de arte que nos donan y otras son las piezas de arte que adquirimos. Esto, como decíamos la sesión pasada, no es muy recomendable porque por regla general la adquisición de una pieza de arte caería, a menos que seamos una donataria destinada a labores de museo, el resto de las donatarias al adquirir una obra de arte estarían cayendo en destinar su patrimonio a actividades distintas al objeto especial autorizado, pero la norma establece que si tienes una obra de arte adquirida, su registro varía. Aquellas para su venta se reconocen se reconoce el valor menor entre el costo de adquisición o el valor neto de realización. Es decir, dependiendo cuál sea menor, si el costo que pagaste por él o el costo que vas a obtener por la venta. Y las destinadas a conservación se registran solo por su costo de adquisición. Finalmente, como parte de este repaso, tenemos las promesas de donación. Estas se clasifican como incondicionales o condicionales. Las incondicionales se reconocen como activos e ingresos cuando son exigibles. Y eso tiene sentido porque desde el momento en que tenemos conocimiento del donativo, ya es un compromiso del donante con nosotros. En cambio, las condicionales solo se van a registrar cuando se cumple el evento futuro o la condición de que depende. Espero no haberme ido muy rápido. La intención de esta parte es ponernos en contexto de cuáles son los tipos de donativos. No nos podemos detener mucho en esta parte porque sería robarle tiempo al tema y, insisto, esto se vio como con bastante detenimiento en la sesión pasada. Si quieres, avanzamos, Tere. Ahora, el marco conceptual. Al igual que la norma E2, la norma B16, que es la que nos está ocupando ahorita, está fundamentada en el marco conceptual establecido en la NIF A1. En específico, en su capítulo 30, este capítulo establece que los estados financieros básicos para las entidades con propósitos no lucrativos son el estado de situación financiera, el estado de actividades y el estado de flujo de efectivos. Aquí me voy a detener. Las entidades con propósitos no lucrativos, para nuestro caso, las donatarias, no emiten estado de resultados ni estado de pérdidas y ganancias. El estado que cumple con esa función se llama, por mandato de la NIF A1, se llama estado de actividades. Entonces, que quede muy claro, si escuchan que alguien dice que su donataria tiene un remanente o un cambio positivo en su estado de actividades, se refiere al equivalente de lo que las empresas comerciales llaman estado de pérdidas y ganancias. Pero es incorrecto que una organización donataria autorizada emita algún estado llamado estado de pérdidas y ganancias. El nombre correcto es estado de actividades y tiene sus particularidades específicas. Además, la ANIFA 1 en el capítulo 40 detalla las características cualitativas de los estados financieros y en el 50 donde se definen los elementos que los integran. La intención de esta parte es recordarles que cuando estudien o cuando quieran aplicar la NIF B16,
aparte de la NIF E2 que vimos la semana pasada, siempre tengan a la vista estos capítulos de la norma A1, porque muchos conceptos no se definen en la B16, solamente remite a que los consultes en la NIF A1. Siguiente, no, nos quedamos en esa lámina. El objetivo de esta norma pareciera obvio, pero vale la pena comentarlo. El objetivo principal es establecer las reglas generales para la elaboración y presentación de los estados financieros de entidades no lucrativas. Asimismo, detalla las revelaciones que se tienen que hacer como parte de las notas como parte de las notas a los estados financieros. El alcance de esta norma es de aplicación exclusiva para las entidades con propósitos no lucrativos que preparen estados financieros conforme a las disposiciones de la NIF A1, específicamente en su capítulo 30. Sin embargo, esta norma no incluye las reglas de evaluación inicial o posterior de las partidas incluidas en los estados financieros. Esto es, para eso hay que consultar las normas particulares. Además, la NIF B16 se debe utilizar siempre en conjunto con la NIF E2. Por eso, la intención de recordar al principio qué es lo que dice la NIF E2 de cómo evaluar los donativos. En conclusión, esta norma es de aplicación única y exclusivamente para las entidades no lucrativas. Se debe siempre aplicar bajo el marco o teniendo siempre en cuenta lo que dice la NIF 1 en los apartados 30, 40 y 50. Y como comentario, las entidades no lucrativas, es importante mencionar que ciertas NIF no nos aplican. Entre estas se encuentra la NIF B3 relacionada con el estado de resultados integral. Es lo que les decía, nosotros no emitimos el estado de resultados integral, emitimos un estado de actividades que está regulado por la B16. La NIF B14 que trata de utilidad por acción, la NIF C11 enfocada a capital contable, nosotros no tenemos capital, tenemos patrimonio, y la D8 relativa a pagos basados en acciones. Creo que esto es evidente. Nosotros no podemos aplicar ninguna de estas normas porque no tenemos capital, no tenemos acciones y no hacemos repartos. Entonces, ojo con si por error intentan aplicar estas normas porque estarían contradiciendo la naturaleza no lucrativa de su entidad. ¿Dudas hasta aquí? ¿Nos seguimos, Tere? ¿Tú cómo ves? Sí, no te preocupes. Por el momento no tenemos dudas específicamente de esto. Nada más comentarles algunos comentarios que hemos tenido aquí en el chat y por preguntas. Les haremos llegar también el material de esta sesión y si no la tuvieron en Q&A les pedimos que nos dejen también su correo para mandarla más adelante de la sesión anterior y de esta sesión también les estaremos compartiendo el material y también estaremos compartiéndoles la grabación de ambas sesiones en estos días ya estará en YouTube, pues YouTube Appleseed México. En cuanto a preguntas, tenemos por aquí una, te la voy a leer, no sé si gustes que la compartamos más adelante o la respondamos más adelante. Nos dicen, respecto a los nombres correctos de los estados financieros, ¿cómo cambias dichos nombres en los sistemas contables? No sé, porque eso dependerá de cada sistema contable. O sea, eso ya es configuración o parametrización del programa. Lo que yo me atrevo a recomendar como solución práctica, si tu sistema contable te permite exportar a Excel, hazlo y ahí modificar los nombres. Pero ¿cómo modificarlo dentro eh, del sistema? Dependería qué sistema estás usando. Los más probables que uses o Haspel o Compact, pero ya sería como que una clase muy técnica, no de estados financieros, sino de ofimática. Entonces, sugerencia, exporta todo Excel y imprime y haz tus estados financieros pues sí, desde Excel o desde Word. De hecho, también les vamos a compartir unos ejemplos de estados financieros que curiosamente van en Word, ¿no? Entonces, digo, lamento no poderte dar una respuesta porque dependería de cada software y no soy experto en todos los softwares. Gracias. También nos confirmaba aquí que es con Contpack. Hace mucho que lo usé, digo,
balbucearía mucho tratando de decirte cómo lo haces. Yo te recomiendo exportalo a Excel y desde ahí haz tus estados financieros con los nombres y hasta te quedan más bonitos incluso. Muchas gracias. Aquí recordarles nada más, el correo que nos dejen es para en la sesión anterior. Esta sesión ya tenemos sus correos, entonces ya se los estaremos mandando y esa era la única duda. Adelante, Juan Carlos. Si quieres, avanzamos. Ahora, eh, uno de los apartados de la norma es aspectos generales. Em, los aspectos generales con los estados financieros de de las entidades no lucrativas están definidos, como habíamos dicho, en la NIF A1, en el capítulo 30. Sin embargo, vale la pena recordar que esta norma establece que las entidades deben presentar tres estados básicos, como habíamos dicho: el estado de situación financiera, también llamado balance general, eh, pero eso es a nivel técnico. El nombre oficial es estado de situación financiera, estado de actividades y el estado de flujos de efectivo. Y otra cosa muy importante, las notas forman parte de los estados financieros. Entonces, lo que tenemos que emitir son tres estados financieros básicos: el estado de situación financiera, el estado de actividades, el estado de flujos y las notas, son uno solo. El propósito principal de los estados financieros básicos, junto con sus notas, es proporcionar información clave sobre las entidades no lucrativas a los usuarios interesados. Esta información se va a centrar en varios aspectos fundamentales. Por ejemplo, permite evaluar la capacidad de la entidad para mantener su patrimonio, para continuar operando como un negocio en marcha y cumplir con los fines sociales para los cuales fue creada. Asimismo, también nos pueden permitir evaluar el desempeño de la administración, mostrando cómo ha gestionado los recursos de la entidad para alcanzar sus objetivos. Finalmente, también podemos decir que estos estados financieros permiten comprender cómo la entidad obtiene y aplica sus recursos. Esta parte se refiere en concreto al estado de flujos de efectivo. Cómo obtiene y paga financiamientos y de qué factores pueden afectar su liquidez. Entiéndase que si los estados financieros pueden mostrar si está muy endeudada o no. Eso tiene más que ver con análisis e interpretación de estados financieros. Pues, en conjunto, los estados financieros y sus notas son herramientas esenciales para evaluar la sostenibilidad y el impacto de las entidades no lucrativas. ¿Dudas? Creo que no. No, por el momento no tenemos dudas acá en el chat ni en la sección de Q&A. Va que va, porque si quieres avanzamos. Vamos con el primer estado financiero. El estado de situación financiera este estado es un documento que siempre me gusta plantearlo como una fotografía fija. Es a una fecha determinada y es acumulativo, ¿no? Es decir, a diferencia del estado de actividades, que es por un periodo y solo incluye las cifras que se generaron en ese periodo. En oposición, el estado de situación financiera es un estado estático que va acumulando cifras y las cantidades que muestra son a una fecha determinada. Una parte de una de sus partes fundamentales es la clasificación del patrimonio. Otro cambio importante: las entidades no lucrativas no tienen capital, tienen patrimonio contable. Según el capítulo 50 de la NIF, este patrimonio debe caracterizarse según las restricciones impuestas en caso de existir, y se dividen en tres grupos que ya hemos mencionado mucho, pero vamos a tratar de verlos con más calma. El primer grupo es el patrimonio no restringido. Ojo, me voy a regresar. El estado de situación financiera, una de sus características importantes del estado de situación financiera de una entidad no lucrativa es que debe presentar su patrimonio, y en general todo el estado debe estar clasificado respecto de si el patrimonio es no restringido, restringido temporalmente o restringido temporalmente. Empezamos con el patrimonio no restringido.
este está compuesto por activos que no tienen limitaciones impuestas por los patrocinadores. Este tipo de patrimonio generalmente incluyen los ingresos por ingresos prestados o por bienes vendidos o donativos no restringidos y rendimientos financieros. Las donatorias autorizadas tenemos muy en la mente el concepto de cuotas recuperación. Por regla general, las cuotas de recuperación se van a poder clasificar siempre como patrimonio no restringido, porque no tienen las limitantes, porque como son ingresos generados por nosotros mismos, no hay un donante que nos pueda imponer una restricción. Las restricciones siempre van a venir de los donantes. Entonces, un ejemplo muy claro de un patrimonio no restringido son las cuotas de recuperación, es decir, los ingresos generados por venta de servicios o por prestación de servicios o por venta de bienes, y los rendimientos financieros. Salvo que el donante sea muy estricto, generalmente nunca pone en condición de uso de los rendimientos para el caso que tus donativos estén depositados en una cuenta productiva. Repito, los únicos límites para este patrimonio son los derivados de la naturaleza de la entidad. Es decir, el patrimonio no restringido no va a tener limitantes establecidos por los donantes, pero sí por su naturaleza, por la naturaleza de la entidad, por los estatutos o por su entorno operativo o decisiones administrativas que la administración se imponga. Pero que quede muy claro, el carácter de restringido lo da las condiciones que ponen los donantes. Si internamente la administración decide crear un fondo para pago de pensiones cuando un empleado se retire o decide utilizar un donativo que recibió libre y la organización decide administrativamente destinarlo a un programa en particular, es perfectamente válido, pero técnicamente eso no constituye una restricción como para que sea presentado como patrimonio no restringido. Las restricciones tienen que ser del donante. En segundo lugar, tenemos la clasificación de patrimonio restringido temporalmente. Esto está compuesto por activos cuyo uso está limitado a un periodo o propósito, insisto, por condiciones establecidas por los patrocinadores. Estas restricciones pueden ser temporales y pueden ser de plazo. Perdón, las restricciones tienen que ser siempre temporales. Si no, por eso se llama patrimonio restringido temporalmente. Tienen que ser condiciones temporales y pueden ser de plazo, de propósito o mixtas. Las restricciones temporales de plazo son aquellas que solo son aquellas o existen cuando los activos solamente pueden usarse en un periodo posterior o después de una fecha determinada. Ejemplo, tienes un donativo y el donante te condiciona a que lo utilices, a que te lo agotes en un año, o viceversa. Yo te dono ahorita en noviembre, pero la condición que te pongo es que ejerzas ese donativo en 2025. Esta es una condición temporal de plazo. Es temporal porque por estar en función de una fecha, pues eventualmente va a pasar, no es permanente. Y es de plazo porque está sujeta a una fecha o a un periodo de tiempo. La siguiente restricción temporal que tenemos es la de propósito y consiste en restringir el uso de los recursos a un programa o uso específico. Ese creo que todos los conocemos, es cuando el donante nos da cierto recurso para utilizarlo en cierto programa. Generalmente hubo una convocatoria y presentamos un presupuesto y un plan de acción y establecimos qué íbamos a hacer con ese donativo, cuántas vacunas íbamos a poner, cuántos eh, mamografías, cuántos estudios de antígeno prostático íbamos a hacer. Cuando es una restricción temporal de propósito, está en función
de a qué vamos a dedicar, no en función de una fecha. Y cuando la restricción es mixta, pues bueno, puede haber alguna combinación. Por ejemplo, que un donante me dé 1 millón de pesos para que yo durante el año 2025 realice por lo menos 500 cirugías reconstructivas para sobrevivientes de cáncer de mama. Ahí está una restricción mixta porque me condiciona el periodo en el que lo tengo que utilizar y me condiciona a qué lo tengo que dedicar. Dudas. Sí, tenemos aquí un par de dudas que nos dicen, ¿la clasificación de restringido y no restringido debe estar en el catálogo contable? Gran pregunta. No necesariamente yo me atrevería a decir que no, porque este es un requisito para la elaboración de los estados financieros, ¿no? En tu catálogo contable hazlo como te permita procesar más rápidamente tus operaciones diarias o mensuales. Sin embargo, si tú necesitas o te sirve poner en tu catálogo de cuentas grupos y subgrupos para ir desde ese momento de registrar, separando en función de las restricciones, adelante. Pero este texto que estamos leyendo, esto que estamos viendo es a la hora de la formulación de los estados financieros. Si a ti te sirve establecer estos criterios, me parecería incluso una muy buena práctica, pero que quede claro que es eh, la integración del catálogo de cuentas se va a basar en lo que tú necesites, pero no es obligatorio. Me parece que tu idea es muy buena y valdrá la pena que la implementaras, sobre todo si de esa manera el catálogo ya te va permitiendo armar más fácilmente los estados financieros. De acuerdo, muchas gracias. Por acá nos preguntan, cuando se recibe un, cuando se recibe un donativo para compra de equipo médico, se registra en activo fijo restringido temporalmente. Cuando pasa del periodo de restricción, se tiene que hacer la reclasificación activo no restringido. A ver otra vez, perdóname. No alcancé a entender bien. Cuando se da o se recibe un donativo para compra de equipo médico, se registra en activo fijo restringido temporalmente. Cuando pasa el periodo de esta restricción, se tiene que hacer la reclasificación a activo no restringido. Si te refieres al dinero que recibiste para la compra de ese equipo médico, sí, solo revisa que no tengas una condición del donante de que si no lo compras o si te sobra lo devuelves o no. Eso va a determinar mucho cómo lo registras. Eh, Digo, lo tratamos a profundidad en la sesión pasada, pero tratando de contestarte, sí, tendrás que reclasificarlo, pero pon mucha atención si no tienes otra restricción de devolución, porque algunos donantes te dicen, si no te lo gastas, me lo devuelves, ¿no? Que también hubo ahí una polémica porque efectivamente, como alguien comentó muy atinadamente, legalmente y en cuanto al Código Civil, el donativo es una operación gratuita y no tendría por qué devolverse. Sin embargo, la práctica nos dice otra cosa y por eso la norma establece qué hacer para el caso de que tengas que devolver un donativo, ¿no? Súper, muchas gracias. Y también nos preguntan aquí, cuando hablas de patrimonio contable, ¿te refieres a las pérdidas o ganancias del estado de actividades o también puede haber algo similar al capital social de las empresas? Eh, Punto número uno, una donataria autorizada a una entidad no lucrativa no puede hablar de pérdidas y ganancias. En estricto sentido, cuando hablo de patrimonio contable, me refiero a lo mismo que las empresas llaman capital social, pero mucho ojo con la terminología que usamos. Si en un estado financiero que por alguna razón llegue a estar en manos de la autoridad, mencionas pérdidas y ganancias, te estarías un poco delatando, ¿no? Pues evitemos usar términos como pérdidas y ganancias y sí, o sea, lo que las empresas lucrativas conocen como capital social es nuestro equivalente en patrimonio, ¿no? De hecho, académicamente o en cuestión de doctrina, sabemos que en las empresas mercantiles el capital es la diferencia del activo menos el pasivo.
En las entidades no lucrativas tendría que ser la misma fórmula, porque inclusive así se cuadra el balance. Pero sí, solo ojo con los términos, tratemos de no referirnos a pérdidas en ganancias. En todo caso, el término que sí podemos utilizar es el de remanente, que puede ser positivo o negativo. Es decir, las entidades no lucrativas no tienen capital social, tienen patrimonio contable, no tienen pérdidas y ganancias, tienen remanentes. Yo sé que de repente la terminología llega a ser burocrática o cansada, pero conviene que la utilicemos. Perfecto, muchas gracias. Y ya nada, tenemos por acá dos preguntas. Nos dicen, si nos podrías volver a explicar el bien restringido temporalmente de propósito. Sí, cuando es una restricción temporal, como tal, por ser temporal, es una restricción que en algún momento ya no vas a tener. Cuando es de propósito, es cuando la restricción se consiste, no es, cuando la restricción es de propósito, no está en función de una fecha, sino de una acción. Es decir, la restricción consiste en que lo utilices para algo en concreto y solamente para eso. Por ejemplo, yo te dono una restricción de propósito, independientemente de si es temporal o no, es, te doy la cantidad de dinero y te digo en qué lo vas a utilizar. Lo puedes utilizar en comprar artículos escolares para los niños de tu casa hogar, solamente para artículos escolares. No lo puedes distraer en vacunas, en despensa, en colegiaturas, no. Te estoy dando un propósito. Si terminas, la restricción temporal de propósito también se agota cuando, o más bien para que sea una restricción clara y puedas tú registrarlo, tendría que traer número. Tienes que comprar los útiles escolares de este periodo de clase, o sea, para el ingreso a clases del periodo del año escolar 2025-2026. Una vez que tú agotaste y compraste todos los útiles escolares, como ya cumpliste con el propósito, ya deja de ser un recurso restringido. Pero en concreto, la restricción de propósito te cumple con la realización de algo, no con el transcurso del tiempo, no está sujeto a una fecha. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias. Pues aquí también esperamos, si les quedó claro, tienen alguna duda, nos la leen por favor, perdón, nos la escriben y te leo nada más esta que es, en el patrimonio contable se presentan solo resultados, pueden ser del ejercicio o acumulados, es decir, déficit o remanente, pero no se presentan ingresos por donativos como concepto. Depende de qué estado estemos hablando, porque si hablamos de patrimonio contable en el balance, efectivamente se presentan acumulados y no se presentan ingresos. Los ingresos son parte del patrimonio contable, pero esos se presentan en el estado de actividades, ¿no? Entonces, lo que dices es correcto. Todo eso que mencionas forma parte del patrimonio contable, pero los acumulados, como bien dices, de déficit, remanente, etcétera, los vas a informar utilizando el estado de situación financiera, y los ingresos los también forman parte del patrimonio contable, pero esos se informan en el estado de actividades. Espero haber contestado la pregunta. Nos comenta, sí, en el estado de situación financiera. En el estado de situación financiera, efectivamente, solamente reportas déficits, o sea, acumulados, no reportas ingresos y gastos. Estoy de acuerdo con lo que dices. Perfecto, muchas gracias. Si gustas, podemos continuar. Ok, hasta aquí el patrimonio restringido temporal. Por último, el patrimonio restringido permanente es aquel que está formado por activos cuyo uso está limitado indefinidamente. Otra vez, según las disposiciones de los patrocinadores. Perdonen que repita mucho esto de dependiendo de los patrocinadores, porque es la característica de la restricción. Te la tiene que poner un donante. Estas restricciones permanentes pueden dividirse en dos grupos. Otra vez, de propósito o de inversión.
Una restricción permanente tiene la característica que no hay plazo ni acción que levante esa restricción. Es decir, la restricción permanente es como tu color de piel, tu signo zodiacal, ese no te lo vas a quitar, ¿no? Entonces, no hay plazo, no hay acción. El donativo te lo dan para eso y siempre lo vas a tener que dedicar a eso. Ahora, la restricción de propósito son aquellos donde los activos deben preservarse y no venderse, como terrenos u obras de arte. La restricción de inversión son las que exigen que los activos se inviertan para generar ingresos permanentes a través de sus rendimientos. Ejemplo, ustedes saben que la ley nos permite obtener ingresos por arrendamientos y eso no juega para el peligroso límite del 10% ni del 50% que nos puede hacer perder la autorización. Si alguien nos donara un departamento y nos dijera, este departamento lo dono a la fundación, pero tienes que destinarlo a rentarlo para que obtengas ingresos. Pero esa renta que obtengas la tienes que invertir y vas a vivir de los intereses. Ahí hay una restricción de, de inversión. Entonces, las rentas las vas a utilizar, o sea, el dinero, ¿cómo decirlo? El inmueble lo que va a hacer es generarte algo, generarte un recurso, se va a multiplicar. Diferente sería que una restricción de propósito sería que ese departamento yo te ordenara como donante que lo utilizaras para dar talleres. En este caso, la restricción no te genera rendimientos, te establece un uso. Cuando es una restricción permanente de inversión, tiene que haber, tienen que generarse intereses, rendimientos, ventas, algo. Generalmente se trata o de bienes o de capitales que se invierten en valores financieros. ¿Dudas hasta aquí? Y tenemos por acá una duda que nos dice, tengo una duda dentro de los registros contables, así como el patrimonio, se clasifica y se diferencia entre restringido y no restringido, etcétera. También debe haber bancos, activos fijos, gastos restringidos, no restringidos, o eso se llevaría en papeles de trabajo y solo clasificar la cuenta de patrimonio. No, gran pregunta. De hecho, la restricción es para, ¿cómo decirlo? La restricción le pega tanto a la presentación de bancos como a la presentación de los ingresos. Claro que sí. O sea, sí, sí puede existir porque acuérdense de la famosa partida doble. Entonces, si yo tengo si yo recibo un donativo y lo clasifico como un donativo restringido temporalmente, contablemente eso se me va a reflejar en dos partes, en mi cuenta de bancos y en mi estado de resultados en el rubro de ingresos. Entonces, sí, sí hay bancos y sí hay bienes que deben presentarse como restringido, no restringido, restringido temporalmente, restringido permanentemente o no restringido. La respuesta después de todo esto es sí. Sí es sí existe bancos restringidos o no restringidos. Perfecto, muchísimas gracias. Es la única duda que tenemos por el momento. Nada más pedirles, por favor, sus dudas, escríbanos en la sección de Q&A o preguntas y respuestas, porque luego en el chat con tantos comentarios las llegamos a perder. Entonces, para recomendación, ahí, por favor. Y por acá tenemos otras dos preguntas. Nos dicen, ¿tenemos que justificar o detallar la alocación entre restringido y no en las notas? No, ese detalle va en notas. O sea, o no sé si nos quieras como explicar más la pregunta, pero en estricto sentido, la calidad o el detalle de en qué consiste la restricción y cuándo vence la restricción, hablando de una temporal, va en notas, ¿no? Muy buena pregunta.
Muchas gracias. El siguiente es, en el caso que los ingresos por donativos no hayan sido suficientes para la operación de la donataria, en asamblea de patronos puede cambiar la clasificación del patrimonio de restringido permanente a no restringido. A ver, otra vez. Sí. En el caso de los ingresos por donativos que no hayan sido suficientes para la operación de la donataria, en asamblea de patronos puede cambiar la clasificación del patrimonio de restringido permanentemente a no restringido. A ver, aquí hay algo, qué bueno que sé que esa pregunta. Comentábamos que la calidad de ser restringido o no restringido te la dan los donantes y por definición los patronos no son donantes, que, digo, a menos que algún patrono haga una donación, pero lo que quiero dejar claro es que los donantes, los patronos son eh, lo que en una empresa mercantil es la asamblea de accionistas, ¿no? En una asociación civil se llama asamblea de socios. Patronato o consejo o asamblea de socios es el órgano de gobierno importante, pero si actúa como patronato, en estricta teoría no podría poner restricciones y no podría, o sea, podría tomar las decisiones que quiera, sí, pero la calidad de restringido o no restringido te lo va a dar, no si alcanza o no alcanza, si te lo da la condición que te ponga un donante. Entonces, quien puede clasificarlo, quien puede decirte ya no es restringido y ahora, o sea, es restringido y ahora no, en estricta teoría sería un donante, porque es, repito, la condición de restringido te lo da el donante, ¿no? Si internamente eh, el patronato decide, no sé, tienes cierto dinero en la cuenta y el patronato decide que no se utilice, que se ahorre, que se invierta, operativamente hay una restricción, pero en estricto apego de la norma, la calidad de restringido o no restringido te lo da los donantes. Puedes, eso lo puedes resolver poniendo una nota, no clasificándolo como restringido o no restringido, sino poniendo una nota que del saldo que tienes en bancos, el patronato decidió no utilizar tal importe hasta tal fecha. Pero repito, la calidad de restricción según la norma te lo dan el donante, no patronato. Perfecto, muchísimas gracias. Por acá tenemos una pregunta que me parece no es tanto del tema contable, te la leo por si nos puedes orientar un poquito y ya pasamos al siguiente tema. Si se recibe un terreno para construir una casa habitacional como donación sin restricciones, ¿en su momento se puede vender? Mm, en estricto sentido, sí, porque la ley te permite obtener ingresos por la venta de tu activo fijo. Pero ahí yo veo una restricción. Te están diciendo que es un terreno para casa habitación. ¿Para casa habitación de quién? Pero eso ya sería como analizar el caso concreto. Para la respuesta es sí, sí se puede vender, ¿no? Pero ahorita eso traía otras implicaciones, tanto contables como y en materia de lo que estamos hablando, el registro tendrás que decidir de entrada si el terreno que recibes en donación lo vas a vender o lo vas a usar, porque eso va a determinar cómo lo registres. De acuerdo, muchísimas gracias. Por aquí tenemos otras preguntas, pero las dejamos para un poquito más adelante, que podamos abordar todavía más temas. Entonces, adelante, Juan Carlos. Ok, pues hasta aquí es de, el estado de situación financiera. Lo importante es que recordemos que cuando hablamos de restringido, no restringido y restringido temporalmente, nos referimos a a las operaciones, porque así como presentamos de esa manera los donativos, también, como bien dijeron hace rato, el dinero en bancos, si tenemos un inmueble que está destinado a un solo uso, etcétera. Entonces, esa clasificación de restringido, la norma la utiliza también
para el siguiente estado financiero, pero para no repetir, ya no, ya solamente nos vamos a ir en el estado de, si quieres avanzamos, en el estado de actividades, nos vamos a ir directamente a la clasificación de costos y gastos, porque la forma en que se clasifican los ingresos, que es la otra parte del estado, pues es la misma que ya estuvimos comentando. No sé si estoy siendo claro. No voy a abundar dentro del tema de estado de actividades, de cómo clasifico los ingresos, porque repito, es lo que acabamos de ver este, cuando estábamos hablando del estado de situación financiera. Ahora, el estado de actividades, si lo queremos poner como en una analogía, decíamos que el estado de situación financiera es una fotografía a una fecha determinada. El estado de actividades sería una película que abarca un periodo. Se le considera un estado financiero dinámico porque lo que informa es lo que sucedió de una fecha a otra. Entonces, es por eso se le compara siempre con una película, porque es lo que sucedió de principio a fin del periodo que estás reportando. La estructura, como generalmente sabemos, es empiezas con ingresos y después con costos y gastos. El tratamiento de ingresos es el mismo que ya vimos, se clasifica en restringido, no restringido, y son los mismos criterios que se utilizan para el estado de situación financiera. Entonces, por eso nos vamos a ir directo a la clasificación de costos y gastos. No sé si aquí queramos hacer un acto como para saber si estamos como, si hay dudas o algo, para ya poder avanzar con Sí, estar del con. tema anterior del de estado de situación financiera, todavía nos llegó una pregunta que es, si se recibe un coche en donación sin restricción, ¿se puede vender o se puede usar para actividades de la organización? Pues sí, si no tienes restricción, pero aquí la pregunta sería, ojo también, no caigan en estar haciendo cosas buenas que parezcan malas. O sea, la pregunta es sí, ni contablemente ni legalmente tienes una limitante. Pero otra vez, desde el momento en que recibes la donación, tienes que decidir si lo estás recibiendo para uso o para venta, ¿no? Entonces, porque eso es lo que te va a definir mucho cómo registrarlo. Si lo recibes para uso, lo tienes que registrar al valor razonable, es decir, al valor en libros. Si lo recibes para venta, en estricto sería tendrás que registrarlo hasta que lo vendes, por el valor del resultado de la operación, de la utilidad que obtengas o no. Entonces, lo único que varía es que decidas para qué lo quieres, porque en función de eso lo vas a registrar. De acuerdo, muchas gracias. En cuanto a estas clasificaciones, ya no hay más dudas. Tenemos otra que te voy a leer de una vez, pero tú me dices si la contestamos ahorita o más adelante. Nos dicen, ¿se presentan los ingresos propios, por ejemplo, si la donataria vende un servicio? ¿Otra vez? ¿Cómo, perdón, me faltó una palabrita? ¿Cómo se presentan los ingresos propios, por ejemplo, si la donataria vende un servicio? Comentábamos que el ejemplo por antonomasia o el ejemplo clásico de un ingreso no restringido son los que obtenemos por venta de servicios o por prestación de servicios o venta de bienes. ¿Por qué? Porque, repito, las restricciones me las pone el donante y un ingreso propio nunca va a venir de un donante. Por lógica, un ingreso propio genera, bueno, en esencia, un ingreso propio por cuotas de recuperación, por servicios o por ventas no es posible que me lo condicione un donante porque no lo genero a través de un donante, ¿no? Entonces, por regla general, los ingresos propios van a ser ingresos y van a ser no restringidos y van a ser parte de mi patrimonio no restringido, de mis bancos no restringidos. Perfecto. Y finalmente, ¿el estado de resultados corresponde a lo que algunos contadores lo manejan como estado de flujo de efectivo? No, el estado de resultados, otra vez, punto número uno, nosotros no podemos utilizar el término estado de resultados. Nosotros tenemos que decir, nosotros emitimos el estado de actividades. Es decir, el estado de resultados que es el nombre estado de resultados, nosotros debemos sustituirlo por estado de actividades.
El estado de flujos es otra cosa, ¿no? Entonces, el estado de resultados, en estricto sentido, una donataria no lo puede emitir porque la norma manda que el estado que nosotros emitimos se llama estado de actividades y también la misma norma nos restringe a no aplicar la norma, no me acuerdo el número, pero es la que es la norma de estado de resultados integral. Esa no la podemos aplicar. Entonces, nosotros no tenemos estado de actividad, no tenemos estado de resultados, tenemos estado de actividades. Aquí nos pregunta entonces, ¿este estado de actividades es el que manejan algunos contadores como el estado de flujo de efectivo? No, el estado de flujo de efectivos es el tercer estado financiero. El estado de resultados podemos decir que em, de entrada no existen las donatarias, lo que más se parece es el estado de actividades, que es el que maneja más o menos los mismos conceptos, pero una donataria no tiene estado de resultados. De acuerdo, adelante, podemos continuar con los temas. Entonces, el estado de actividades, insisto, mm, operativamente se parece mucho al estado de resultados porque inicias con ingresos, restas costos y llegas a una diferencia que nosotros llamamos remanente. Puede ser positivo o negativo. Hay quien llama déficit, hay quien llama superávit. No tengo tema, pero es un remanente. Las empresas los llaman utilidad. Tiene la misma lógica que el estado de resultados, pero repito, una donataria no debe emitir estados de resultados, emite un estado de actividades. ¿Tiene la misma estructura y se parecen mucho? Sí. De hecho, la propia norma dice que el estado de actividades es un elemento fundamental para las no lucrativas, ya que refleja los ingresos, costos y gastos relacionados con sus operaciones. Como verán, tiene los mismos elementos que un estado de resultados, pero hago mucho énfasis en el nombre porque A, hay que empezar a como ajustarnos a la norma y B, si hablas de resultados, pudieras sonar a mercantil y no queremos sonar mercantil, queremos que se note que somos una donataria autorizada sin fines de lucro. Ahora, como les decía, los ingresos se clasifican de la misma manera que vimos en el balance general. Por eso nos vamos a ir derechito a la clasificación de costos y gastos. Entonces, si ya quedó como más o menos claro, o sea, ¿por qué se confunde mucho el estado de resultados? Porque el estado de actividades tiene la misma estructura, se conforma de ingresos, costos y gastos, y la diferencia, llámese remanente, llámese superávit, llámese déficit. Es la misma estructura, pero no lo llamemos estado de resultados, se llama estado de actividades. Y perdón que sea yo tan fastidioso en este punto, pero sí eh, estrictamente hablamos, caemos en un error al emitir un estado de resultados. Ese estado, si lo llamas así, en estricto sentido no estás cumpliendo con la norma. Además de que estás cayendo en el riesgo de aparentar ser mercantil y no queremos eso. Entonces, la clasificación de ingresos, costos y gastos los ingresos, costos y gastos se deben clasificar o se deben dividir atendiendo a uno de los tres criterios principales. El primer criterio es la clasificación por función, que organiza los costos y gastos en rubros genéricos según su contribución a las actividades de la organización. El segundo criterio es por su naturaleza, que este desglosa los costos y gastos según su tipo específico. Y finalmente una clasificación mixta que es, eh, pues esto, una combinación de estos dos tipos. Ahora, aunque cualquiera de las dos opciones, entiéndase por función o por naturaleza, son correctas, la norma recomienda bueno, literalmente, la norma prioriza la clasificación por función, es decir, la NISB 16 recomienda que se clasifiquen los gastos por función. Entonces, es en la que vamos a abundar. Yo les recomiendo que en la medida de lo posible clasifiquen sus costos y gastos de manera funcional, que seguramente es como muchos lo hacen, porque es como la más común, la más útil.
Entonces, dentro de la clasificación funcional, las entidades deben distinguir entre dos categorías: los gastos para servicios o programas y los gastos para actividades de apoyo. Los gastos para servicios por programa son aquellos que incluyen o reflejan todos los gastos derivados de acciones destinadas a realizar directamente las actividades de la empresa, es decir, a beneficiar directamente a los pacientes, a los niños que tenemos en la casa, a nuestros enfermos. Son aquellas actividades que facilitan el cumplimiento directo, esencial de la donataria. Por otro lado, las actividades de apoyo incluyen gastos relacionados con la recaudación de fondos, con publicidad, con promoción de campañas, con gestión de listas, con creación de materiales promocionales. También abarcan los gastos de desarrollo, por ejemplo, de membresías, las cuotas. Las actividades de apoyo incluyen gastos generales, que son aquellos no directamente vinculados con la prestación de servicios o programas, pero necesarios para el funcionamiento de la entidad. Esta, la misma norma permite también que se incluyan rubros y subtotales adicionales, siempre que esta práctica sea común y permita dar más detalle o permita ser más claro y por lo tanto sean más útiles a los usuarios de los estados financieros. Dudas respecto de la clasificación, porque creo que esto sí, aquí va a haber preguntas. Pues aquí tenemos una que nos preguntan, ¿el pago de servicios como agua, electricidad, gasolina o internet, dónde se clasifican? ¿Como actividades de apoyo? Depende. O sea, sí, así es, así sin saber, la única respuesta que te puedo decir es depende. Por ejemplo, el internet. Eres una casa hogar que recibe a niños en condición de calle, eh, y son niños en edad escolar que por lo tanto parte de lo que tú haces es mandarlos a la escuela. Entonces, tu labor es que los niños terminen su educación formal. Parte del internet se va a utilizar para que los niños tomen clase, ¿no? Eso tiene que ver, o sea, es decir, si tú no tuvieras a los niños tomando clases en línea, no necesitarías internet. Lo que te quiero dar a entender es que el gasto per se, el internet, no se puede clasificar sino en función de para qué se usa, ¿no? El internet en una fundación que se dedique a atender enfermos de cáncer, ahí sí podríamos clasificarlo directamente como algo de apoyo, porque la atención al cáncer no se hace en línea, a menos que hagas consultas o diagnósticos o seguimiento o terapia vía remota. Entonces, más que el nombre del concepto, si es internet, si es luz o agua, hay que ver la naturaleza de la actividad. Sin embargo, gastos como por ejemplo el agua o la luz, yo te diría, la luz trata de dividirla en función, no sé, del número de focos. O sea, si tienes 10 focos y de esos 10 focos solamente hay dos en el área de oficinas, pues en esa proporción los divides en administrativos o de apoyo o de servicios. Entonces, no hay una regla general. Lo que yo generalmente les recomiendo es, para saber si es algo que tiene que ver con un programa, un primer indicador es ese gasto, o sea, lo empiezas a tener o aumenta en función de que tengas un beneficiario más. Por ejemplo, en una casa hogar que tienes niños, un niño más va a hacer que gastes más en despensa, que gastes más en gas, que gastes más en detergente para lavar ropa, que cada gasto que se te detone, que se inicie a gastar o aumente por un beneficiario más, evidentemente es un gasto por programa. Sin embargo, hay gastos como la renta, que aunque tengas un niño o 10 niños, siempre vas a tener. Pero lo que pagas no son oficinas, también pagas el albergue. Entonces ahí lo puedes, o sea, ese es otro criterio. No sé si es que no es como tan, no es en blanco y negro.
cómo dividirlo, pero un primer criterio que puedes utilizar es eso. Si el gasto se te detona o se aumenta por un beneficiario más, no hay duda, es un gasto por programa. Si es un gasto que cubre un servicio o un inmueble que utilizas para ambas cosas, divídelo de la mejor manera que puedas, pero sobre todo de la manera en que puedas comprobar. La luz, yo te recomendaría dividirlo por focos. La renta, no sé si el inmueble tiene 10 habitaciones y de esas 10 habitaciones solamente una la utilizas para oficinas o para administración, solamente en esa proporción divídelo en programas o en apoyo. Pero si puedes utilizar este criterio de que se detone o se aumente por un beneficiario más, las que caigan en eso ya las tienes claras. Las otras hay que empezar a utilizar un criterio de división. De acuerdo, muchas gracias. Sí, como lo comentas, Juan Carlos, creo que también es un tema caso por caso, ir analizándolos. Si ustedes requieren apoyo para que les podamos ayudar a analizar o hacer este análisis, ¿no? Caso por caso, cada una de las organizaciones, con gusto pueden hacer una solicitud de asesoría legal. Y también por acá tenemos dos preguntas muy similares, te las leo y ya me comentas. Nos dicen, ojalá nos pudieran presentar un formato de estados financieros para visualizar la presentación y si nos podrán compartir unos estados financieros de alguna organización para verla y que se proyecte en pantalla. De una organización, evidentemente no, por temas de transparencia, pero si al final, o sea, sí tenemos un ejemplo de unos estados financieros que inclusive no es información pública, son los que vienen en las normas, ¿no? En la NIF. Entonces sí lo vamos a ver más al ratito. Y si no, les va a llegar en el material que se les va a enviar. Perfecto, muchas gracias. Entonces ya escuchamos y vamos a poder ver por ahí más dinámicamente, más ahí ilustrativamente, ¿no? Como el tema de los estados financieros. Y por acá nos comentan, en el caso de la renta del inmueble de la asociación y no me dan factura por arrendatario, ¿dónde lo clasifico? ¿Como gasto de operación sin factura o en gasto no deducible sin efecto fiscal? Llévatelo no deducible y lamento decirte que estás pagando impuestos porque eso se llama remanente ficto y te va a costar el 35%. Para los que no Muchas tengan requisitos fiscales, una muy buena pregunta. Para efectos, si tu dirección te va a preguntar algo, clasifícalo, divídelo de apoyo o de programas. Si es una información que necesites porque te van a preguntar tu consejo, tu patronato. Si no es el caso, que necesites tener esa información, cuánto de la renta es utilizado para operación y cuánto de la renta es para apoyo, si nadie te va a preguntar eso, yo te diría, no te compliques, ese es un gasto no deducible y no importa cómo se utilice, no lo vas, o sea, te va a generar un gasto, ¿no? Entonces, pero ahí lo que más me dolería es que pues vas a pagar impuesto por por esa erogación. Muchas gracias. Y finalmente tenemos una pregunta por acá que nos dicen si nos podrías explicar o nos podrías comentar algo sobre la limitante del 5% de gastos administrativos. Ok, eso es un tema evidentemente fiscal, pero sí. Eso viene en reglamento y la limitante es el importe de los ingresos por donativos y sus rendimientos no los puedes utilizar más del 5% para cuestiones administrativas. Es decir, si tienes ingresos por donativos de 100 pesos, no te puedes llevar más de 5 pesos a gastos administrativos. Repito, es la limitante solamente para lo que obtengas como donativo. Si obtienes ingresos por arrenda, ya que estamos metiéndonos en terrenos de la ley del impuesto sobre la renta, existen otros ingresos como pueden ser los arrendamientos, los intereses, las cuotas de recuperación, las aportaciones. Todos esos ingresos que no sean donativos no juegan en esta limitante. Solo juegan en esta limitante los ingresos que obtengas por donativos y sus rendimientos. Repito, la limitante es de los ingresos que tú tengas bajo el concepto de donativo, no más del 5% te lo puedes llevar a cuestiones que aquí hemos llamado de apoyo, ¿no? O gastos administrativos. Pero eso es lo que dice la ley de renta, ¿no? Si
si nos da chance, a lo mejor atendemos una de esas dudas, pero ahorita estamos tratando de pelar un poco más. Gracias por la referencia, sí, es el artículo 138 de la ley del reglamento de la ley de renta, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos por aquí más preguntas, pero si quieres avanzamos para poder también tocar los otros temas y ya estaremos teniendo más minutitos para estas otras dudas. Bueno, pues entonces avanzamos si quieres con la lámina. Y el estado de flujos de efectivo, si a mí me preguntan, y esto es muy mi opinión personal, al CINIF le dio flojera desarrollar en la B16 lo relativo a estado de flujos de efectivo. ¿Por qué? Porque la parte de estado de situación financiera y de estado de actividades la desarrolla bastante bien. Cuando llegamos en la norma a lo que dice del estado de flujos de efectivo, es decir, primero me dice, a ver, los estados obligatorios que tienes que emitir son tres: estado de situación financiera, estado de actividades y flujos de efectivo. Desarrolla muy bien lo que es estado de situación financiera, desarrolla bastante bien lo que es el estado de actividades, y en flujo de efectivo me pone tres párrafos y en conclusión me dice, ¿sabes qué? Remítete a la B12. Pero lo que sí les puedo, o sea, a mí me parece lo que los abogados llamarían que nos dejen indefensión pública, nos dejen estado de indefensión, porque no me dice que es un estado de flujos de efectivo para una no lucrativa. Me remite flagrantemente a la NIF B2, que es eh, para normas, para entidades lucrativas, ¿no? Para mi juicio, inclusive hay una contradicción porque la misma norma dice que las no lucrativas solo emiten las que establece la B16, pero al mismo tiempo me remite a otra norma. Entonces ahí yo tengo una relación amor-odio porque no abunda lo suficiente. Pero lo que sí les podemos decir, que es lo que establece la norma B16, es que el estado de flujos de efectivos es una herramienta que proporciona información detallada sobre los orígenes y las aplicaciones del efectivo, ojo, durante un periodo determinado. Este estado clasifica las transacciones en tres categorías: actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Algo muy importante es el único de los tres estados que no hay que dividir en restringido, restringido temporalmente, restringido permanentemente o no restringido. Es el único que no se clasifica así. Y la razón es que para su elaboración, la norma B16 te dice que te vayas, que apliques la norma B12. Entonces, en el caso de las entidades no lucrativas, la presentación es obligatoria como parte de los estados financieros básicos y de acuerdo a la NIF B2, o sea, la propia B16 nos remite a la B2, dice que no es necesario separar los conceptos según el tipo de patrimonio, lo cual parecería que hace más sencillo la presentación de este estado financiero, ¿no? Insisto, la norma solamente nos regala tres párrafos de este estado financiero y nos remite al estado de flujos de efectivo, que ya sería un tema muy complicado porque personalmente me parece que es el estado más difícil de elaborar. Si fuera necesario, tal vez después podríamos abundar en otra presentación solamente sobre estados de flujos, ¿no? Entonces, lamento no poderles dar más información, pero que el objetivo de esta sesión es la B16, es lo más que me dice la norma, ¿no? Vale la pena que el colegio se tomara su trabajo en serio y nos detallara dentro de nuestra propia norma qué tiene que llevar un estado de flujos de efectivo emitido por una no lucrativa, ¿no? Y si quieres avanzamos y ya, ¿no? Entonces, hasta aquí es el contenido de la norma. La misma norma tiene un apartado de definición de términos que son los mismos que define la E2, que ya les compartimos en algún momento, entonces también por eso no nos detuvimos mucho en definición de términos, que sería leer el diccionario y que pues ya les hicimos llegar esas definiciones con anterioridad. De acuerdo, muchas gracias. Aquí tenemos un par de preguntas, te las leo y ya me dices entonces si vamos a proyectar algo más.
O seguimos leyendo las preguntas. Por acá nos dicen, si una organización civil tiene como asociadas personas físicas y morales y de estas facturan servicios, ¿cómo deberían registrar estos servicios en contabilidad? ¿Qué tiene que ver o sea, no entiendo su preocupación de que la integren personas morales y personas físicas. Los ingresos lo obtienen de personas diferentes a quienes la integran. No alcanzo a entender. De entrada es un tema fiscal, pero si nos aclaran, igual lo podemos resolver. Pero no me queda clara su preocupación respecto de los integrantes. No, no sé si me quieras leer otra vez la pregunta. Sí, claro. Si una organización civil tiene como asociadas a personas físicas y morales y de estas factura servicios, ¿cómo debería registrar estos servicios en contabilidad? Repito, los ingresos tendrían que registrarse en contabilidad, pues de acuerdo a si son cuotas de recuperación, donativos, aportaciones, etcétera, ¿no? Y ya si son donativos y hay restricciones, pues con todo lo que hemos hablado. Lo que no me queda claro es por qué la preocupación de sus integrantes físicas y morales. Ojalá nos puedan, o a lo mejor, no sé si le estoy dando respuesta o no, porque me menciona esta característica de que son personas físicas y morales. Si nos puede aclarar por qué lo menciona, con mucho gusto. Claro, aquí abajo nos comentan, es una red de radios y se facturan servicios de publicidad de sus asociados. Ah, ok. El prestador de servicio es uno de los asociados. Entonces aquí los ingresos se tendrán que clasificar de la misma manera como si fueran de la misma manera que de cualquier tipo de ingresos. Aquí la mala noticia que te tengo es que eso en estricto sentido se llaman operaciones con partes relacionadas y te obliga a tener un informe en particular y te obliga a tener un estudio de precios de transferencia. Entonces, obtener ingresos de quien forma parte de corrijo, tener operaciones, sea de entrada o de salida, de ingresos o de gastos, recibidos de o pagados a quienes también forman parte de tu eh, consejo de administración, de tu asamblea de socios, te pone en la figura de operaciones con partes relacionadas y te hace sujeto de todo relacionado con precios de transferencia. Eso no te pega en el registro contable, los ingresos tendrán que registrarse igual, te pega en cuanto a obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, respondiendo, el registro tendrá que ser exactamente igual, solo ojo con tus obligaciones de precios de transferencia y por lo pronto debes un informe por cada operación. De acuerdo, muchísimas gracias. Por acá también nos preguntan, ¿podemos desde catálogo de cuentas clasificar los gastos en gastos de operación y gastos de administración con independencia de que en los financieros hagamos la clasificación del gasto en servicios por programa y actividades de apoyo? Absolutamente sí. Recuerden que el catálogo de cuentas se tiene que servir a ti y sí, o sea, sí, no hay limitante, porque en estricto sentido, el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación que muchos la adoran, no son estados financieros, son papeles de trabajo y esos, la única regla es que te sirvan. De acuerdo, muchas gracias también por esa recomendación en cuanto a los papeles de trabajo. Aquí también, antes de continuar con las preguntas, les voy a pedir que por favor nos apoyen con sus respuestas en el cuestionario de conocimientos para saber si estos temas ya nos quedaron un poquito más claros. Por acá también ya nos han dejado comentarios, Juan Carlos, de a lo mejor unas propuestas de temas para que podamos abordarlos más adelante, muy seguramente a lo mejor el próximo año. Entonces, muchas gracias. Tus propuestas, tus comentarios siempre suman a los materiales y a lo que desde Apple sí podemos apoyarles. Por aquí tenemos otra pregunta y nos dice, supongamos que un donante te da un recurso para comprar equipo de cómputo y quiere que se vea reflejado este gasto dentro de su proyecto. Es decir, se tiene la condicionante de registrar en el gasto abonado contra el proveedor con el que se adquirió, además de registrarlo contra el activo fijo. Pero ¿contra qué cuenta se abonaría? ¿La del patrimonio?
¿Y la depreciación contra qué cuenta se iría? Porque inicialmente ya se reconoció el gasto igual contra el patrimonio. No entendí. Es un caso muy concreto, pero sí hay restricción, porque hay restricción, en mi opinión, de propósito más que de tiempo, pero para poder dar una respuesta, ojalá nos hagan favor de meter un caso de asesoría, porque sí está complicadito y sí habría que ver como por partes, ¿no? Pero de entrada sí hay restricción. Y sin meterme en las particularidades del caso, yo te diría que sigas lo que hablamos de em, donaciones de bienes condicionadas en la primera sesión. De acuerdo, muchas gracias. Por acá habían otra pregunta que también era muy particular, a quien también le solicitamos que hiciera esta solicitud de asesoría legal y también contable. Aquí podemos, en el chat les acabamos de dejar el link para que ustedes puedan hacer estas solicitudes. Les recordamos que son dos pasos para estas solicitudes. La primera es registrar a la organización y posteriormente volver a entrar para abrir su caso, o bien, si ya la registraron anteriormente, deben de tener por ahí su usuario, su contraseña y pueden posteriormente hacer la solicitud de asesoría, ¿no? Entonces, por favor, no duden en abrir los casos, incluso si hay dudas muy particulares o que con esta presentación a lo mejor dicen, bueno, queremos aclarar a lo mejor algunas cosas, por favor, con confianza, hagan su solicitud de asesoría y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Y bueno, pues por el momento ya no veo más dudas, Juan Carlos. Al parecer, ha sido muy claro. Por acá ya nos llegó alguna otra. Sí, te la leo. Si dentro del donativo hay una parte para gastos de administración, el traspaso se carga al patrimonio del proyecto y se abona perdón, al proyecto de administración. Ah, caray. Este, a ver otra vez, porque sí está como muy. Sí, va, dice, si dentro del donativo hay una parte para gastos de administración, el traspaso se carga al patrimonio del proyecto y se abona al proyecto de administración. Pero no, es que no, creo que no estoy entendiendo bien el planteamiento. Pero si dentro, o sea, estoy entendiendo que el donante te permite utilizar parte de tus recursos para cuestiones de administración. Para mí tendrá que ser un registro exactamente normal, eh, porque aquí estamos hablando de un dinero en efectivo, ¿no? Entonces, lo que va a determinar si es restringido o no son las condiciones que existan o no del donante. Ahora, ¿cuánto va a ir a gasto, a actividades dentro de gastos? ¿Cuánto va a ir a programas y cuánto va a ir a apoyo? Va a depender de cómo lo vayas gastando. Pero no estoy alcanzando a entender bien la intención de la pregunta, pero tratando de darle una respuesta. No entiendo a qué te refieres con el traspaso, porque sí es un caso muy particular. Ojalá nos lo puedan, para no estar pateando las preguntas a casos de asesoría, ojalá nos puedan detallar un poco más, ¿no? Para tratar de responderle. Y me acabo de acordar, Tere, que no les hemos mostrado en pantalla el ejemplo de estados financieros, ¿no? Entonces, si quieres, Sí, me dejo de permites. compartir, Ujú. dejo de compartir y adelante, puedes compartir ya, Juan Carlos. Y bueno, pues mientras Juan Carlos nos apoya aquí proyectando su presentación, les agradecemos a todos también por responder el cuestionario. Voy a cerrar ya el cuestionario en este momento para que de una vez nos apoyen, por favor, con sus respuestas, ahora con la evaluación de la sesión, mientras aquí Juan Carlos nos explica, que por favor nos ayuden con esta retroalimentación, que es muy importante para nosotros. Entonces, adelante, Juan Carlos, ya podemos ver un documento en Word. Ok, pues este es un ejemplo que inclusive, si mal no recuerdo, viene contenido en las normas de información financiera, en la B16, de cómo se vería o cómo se presentaría un estado un estado de situación financiera clasificado en restringido temporalmente y permanentemente. Lo que les quiero comentar es que
como bien preguntaron hace rato, sí, también el efectivo, también el activo y el pasivo se clasifican en restringido temporalmente y restringido permanentemente, ¿no? Este es el ejemplo que que les vamos a hacer llegar. Solo quería que lo vieran cómo se ve. A diferencia de las empresas, de los estados financieros de las empresas, siempre van, bueno, deberían traer estas cuatro columnas, ¿no? Para poder mostrar las divisiones. De hecho, ahí podría ser como un primer, independientemente de si son contadores o no, si una donataria les presenta un estado financiero y no ven estas clasificaciones, ya podrían, como ponerse alertas porque no están aplicando la norma. Ahora, es muy común que las donatarias no apliquen la norma porque no son muy conocidas, pero un estado clasificado y presentado como establecen las normas tendría que lucir así, ¿no? Entonces, ese es un balance general. Insisto, se les va a hacer llegar el documento. Aquí está un estado de actividades. Insisto, se parece mucho a un estado de pérdidas y ganancias, un estado de resultados, inicias con ingresos y lo mismo viene la clasificación. O sea, este es como así se vería, así luciría un estado de actividades. Y como bien mencionaron, al final, esto es lo que, hasta aquí es lo que, donde llegaría una empresa mercantil. Nosotros no hablamos de resultados ni de pérdidas o ganancias, hablamos de cambio neto en el patrimonio contable. Puede ser positivo o negativo. Y posteriormente se suma el capital, el patrimonio al inicio y llegamos al patrimonio contable al final del ejercicio, que en estricta teoría esta cifra es la que tenemos que presentar en el balance general, ¿no? Entonces, la relación que tiene un estado de actividades con un estado de situación financiera es que lo que tú al estado, primero haces el estado de actividades y a lo que llegas en patrimonio contable al final del año, es a lo que tienes que llegar a total de tu patrimonio, ¿no? Entonces, esa es la relación. Mira, aquí están los 94 y aquí están los 94, ¿no? Así como en las empresas mercantiles, el resultado del ejercicio, que es al que llega en un estado de pérdidas y ganancias, se refleja también en el balance general. Nosotros, el patrimonio contable al final, es la cifra que aparece en los dos estados, es la relación. Y por último, el estado de flujos, como les comentábamos, nuestra perezosa norma nos dice que no hay que dividirlo, no se divide, y en este es la contradicción que a mí no me gusta mucho de la norma, que primero me dice, no apliques más, no emitas más que estos, y esta es la única norma que puedes utilizar para tus estados financieros, con excepción del flujo de efectivos, porque yo mismo te mando a que apliques la B2, y la B2 es para mercantiles. Entonces, probablemente, o sea, habría que ver si podemos identificar las actividades como de operación y de inversión o de financiamiento. Pero así luciría un estado de flujos. Si comparamos con los estados financieros de una lucrativa, ese sería el único que se vería exactamente igual, ¿no? Y también respecto de las lucrativas emiten un cuarto estado financiero, que es el de variaciones en el capital contable. Nosotros no emitimos ese porque no tenemos capital contable, tenemos patrimonio, ¿no? Y así se verían, insisto, se les va a hacer llegar, ¿no? Aquí no se ve mucho. Es información pública, está en las normas, entonces se puede compartir sin ningún problema. O sea, no son cifras de ninguna entidad, ¿no? Porque ahí sí estaríamos en una falta. Sí, Y muchísimas gracias, Juan Carlos. Te leo una pregunta que nos llegó, que también está muy interesante. Nos dicen, ¿y qué consecuencias o afectaciones tiene el no presentar los estados con apego a la norma? de entrada estarías, a ver, Código Fiscal, cuando habla de contabilidad, establece que, ahorita ya dudé, prometo enviárselos por correo, pero ya dudé si es Código Fiscal o Resolución Miscelánea que establecen que la contabilidad se tendrá que generar
de acuerdo al marco normativo aplicable en forma general en México. Y menciona que, as- salvo prueba en contrario o necesidades particulares, el marco normativo de aplicación generalizada en México son las normas de información financiera. Entonces, hay disposición expresa que dice que la contabilidad se tiene que generar de acuerdo a las normas de información financiera. Ahorita ya dudé si es resolución o código, pero sí hay un mandato expreso en alguna disposición fiscal de utilización de las normas. Entonces, la consecuencia sería esa, que la autoridad sí te podría decir por qué no estás utilizando las NIF. Entre esas, estas dos, ¿no? Entonces, si hay un mandato expreso en un, insisto, hasta ya dudé, o más que dudar, código, como siempre, código menciona que tiene que ser un marco normativo de uso general y quien establece cuál es el marco normativo de uso general en México, generalmente nosotros sabemos que código nada más dice la idea, pero quien lo aterriza o es ley o es reglamento o es la resolución miscelánea. Pero si hay un mandato expreso de utilizar las NIF o en su defecto creo que también mencionan las famosas US gas, ¿no? Pero sí hay mandato expreso por la autoridad de utilizar no, las NIF. Perfecto, muchísimas gracias. Les recomendamos que para casos muy particulares, lo mejor es que podamos tener una sesión con ustedes cara a cara, revisar los documentos que tienen y revisar algunas cuestiones de la organización para que podamos brindarles una mejor respuesta y no se queden a lo mejor con lo que podemos responderles ahorita, pero pues lo mejor sería en algunos casos particulares poder mejor abrir una solicitud de asesoría pro bono. Y bueno, pues por acá yo ya no veo más preguntas, Juan Carlos. De cualquier manera, como ya lo comentó, vamos a estarles compartiendo los materiales. Por acá ya nos dejaron igual muchos correitos para mandarles tanto los materiales de la primera sesión como esta segunda sesión y podrán ustedes también revisarla en nuestra página de YouTube. Bueno, pues Juan Carlos, nada más aquí antes de otra cosa, te comparto igual que en los comentarios nos dicen que muchas gracias, muy buena explicación, muy interesante el tema, pero no sé, alzaste la manita, entonces dinos. Sí, para responder la pregunta de hace rato, la regla viene en resolución miscelánea. La regla 2.8.1.5, para ser más exacto, en su penúltimo párrafo, se los voy a leer, dice, para los efectos de esta regla se entenderá que la información contable será aquella que se produce de acuerdo con el marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación de su información financiera, o bien el marco que esté obligado a aplicar por alguna disposición legal o normativa, entre otras, las normas de información financiera, entre paréntesis NIF, los principios estadounidenses de contabilidad, o los US GAAP, o las normas internacionales de información financiera para la Comunidad Europea, que son las IFRS, y en general cualquier otro marco contable que aplique el contribuyente. El marco contable aplicable deberá ser emitido por el organismo profesional competente en esta materia y encontrarse vigente en el momento en que deba cumplir con la obligación de llevar la contabilidad, ¿no? Entonces, con ganas de complicarle la vida a las donatarias, la autoridad podría alegar que si no cumples con las NIF, te estás brincando esta norma en particular, ¿no? Espero que les sea suficiente fundamento a quien nos preguntó. Sí, muchas gracias. Por acá también nos comparten el fundamento, nos comparten que es del reglamento del Código Fiscal, el artículo 34. Y para los efectos del artículo 28, y bueno, ya nos copia ahí toda la información, entonces muchísimas gracias para que también podamos consultarlo y todas y todos quienes estamos aquí, pues ahí complementamos la información. Y bueno, pues sin más, muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos el día de hoy. Como siempre, al final de la sesión va a aparecer un recuadro por si tienen también recomendaciones de temas que quieran ustedes compartir. Entonces, para eso estamos también aquí, para escucharlas y pues ir complementando lo que las organizaciones necesitemos. Y aquí nada más nos pedían que si por favor podías repetir la regla. 2.8, no, a ver, espérame, no voy a mentir. Es la 2.8.1.5, penúltimo Per- párrafo.
Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, pues sin más, les recordamos todavía en el mes de diciembre vamos a tener un par de capacitaciones por si nos gustan acompañar, los vamos a subir ahí en nuestra página y también en redes sociales. Y bueno, em, por aquí vemos unas manitas alzadas, no sé si quieran compartirnos algún comentario en el chat o sus dudas. Estamos ya por cerrar la sesión y pues muchas gracias y que tengan todos y todas excelente día. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, hasta luego.